Bueno, pues hoy tengo el placer de traer al canal a Carlos Hernández de Miguel, que para quienes me habéis estado siguiendo desde hace tiempo, me habréis visto hablar muchas veces de él. Es una persona que me ha ayudado un montón, un montonazo. Hablé de él en la entrevista que tuve con Jordi Wild. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Muchas gracias por estar aquí conmigo en mi primera charla con un historiador. Y voy a dejar mejor que seas tú quien te presentes. Hubiera sido imposible, imposible totalmente, y si se diese el caso, habría sido inútil, que yo hace unos 5 años, de 5 años en adelante, con 4 igual me habría costado, pero bueno, quién sabe, me sentase con Carlos Hernández de Miguel. Con Carlos Hernández de Miguel o con cualquier otro historiador o investigador histórico que contradijese los principios elementales de lo que yo defendía. Es decir, que el holocausto es mentira, que existe un contubernio judeo-masónico para acabar con la raza blanca, que fue el que exterminó a Hitler y al nacionalsocialismo, y 2 o 3 cosas más. Pero esos son los más importantes. No es una cuestión de argumentos, sino que es una cuestión de yo tengo razón y todos los demás o están equivocados, o mienten, o les han lavado el cerebro. Ya está, no hay más opciones. Bueno, nada, el placer es mío, David. O sea, para mí un honor de verdad, porque yo también he aprendido mucho desde que te conozco. Y presentarme, pues no me resulta muy sencillo. ¿Qué diría? Pues que nací en Madrid hace 54 años en un barrio obrero, en una familia humilde. Estudié periodismo, fui corresponsal parlamentario. Mi carrera, sobre todo, la hice en Antena 3 Televisión. Estuve especialmente en periodismo político, luego pasé 5 años de corresponsal de guerra en países como Afganistán, Irak o Kosovo, y a partir de ahí entré en una fase un poco más extraña en la que estuve de asesor tanto político como empresarial, siempre en temas de comunicación y de periodismo, hasta el año 2012, que empecé con mis investigaciones históricas. No soy historiador, soy investigador histórico, que eso sí me gusta aclararlo porque si no, además, los historiadores se nos mosquean y Vale. con razón. Pero sí, desde 2012, o sea, ya 10 años llevo investigando temas históricos, especialmente relacionados con el nazismo, el fascismo y el franquismo. Pues mira, yo sí que tenía en la cabeza que eras historiador y de hecho siempre que hablaba de ti, decía que eras historiador. Tú has escrito 2 libros, a no ser que se me haya escapado alguno, ¿verdad? Sí, sí, 2 libros, sí. Uno sobre los campos de concentración de Franco y otro sobre los españoles que estuvieron cautivos en Mauthausen, ¿no? Así es. Relacionado con el segundo que mencionas, el de los últimos españoles de Mauthausen, salió un cómic después de él, 2 años después, un cómic que le pusimos mucha ilusión, que ahí el trabajo duro fue el del ilustrador, de Joan Essensis, y el resultado fue magnífico, sobre todo porque se convirtió también en una herramienta en bastantes colegios, institutos, y como seguro que hablamos a lo largo de esta charla, es tan importante la educación en este tema, que desde luego que para mí ese cómic, que se llama Deportado 443, fue también en fin, un hito ahí importante en todo este proceso. La primera pregunta que te quiero hacer es sobre esta labor investigadora que tú has adquirido, ¿no? Tú mismo te identificas como investigador histórico, y es el tema de los archivos. ¿Cómo funciona esto? O sea, porque esto es para mí muy importante para plantearte la segunda pregunta que te quiero hacer. Todos los archivos, o sea, todos los papeles, todos los documentos, todos los testimonios que existen sobre un tema, ¿están unificados en un punto concreto y los historiadores o los investigadores van allí y los consultan, o cómo funciona esto? Ya nos gustaría que fuera así, no, no. Ese es uno de los gravísimos y de los grandes problemas que tenemos con los archivos, ¿no? La dispersión, hay una dispersión brutal. Es verdad que en los últimos años se ha intentado unificar sobre todo los archivos de la represión franquista, de la guerra, del golpe de Estado, por ejemplo, en el archivo de Salamanca, que es donde hay muchos de ellos, pero también hay un núcleo muy importante está en el Archivo General Militar de Ávila, por ejemplo, ¿no? El problema es que a partir de ahí te encuentras documentos relacionados con este periodo, que es del que más vamos a hablar sin duda en esta charla, en multitud de archivos, o sea, en el Archivo General de la Administración, en el Archivo de Guadalajara, en archivos militares regionales, en archivos municipales. Y esto no tendría ninguna importancia, es decir, no sería una dificultad si se hubiera trabajado en esos archivos. Me explico. Si se hubiera tenido los medios materiales y humanos para analizar toda esa documentación, para meterla en bases de datos que pudieran estar a disposición de los investigadores, porque de esa manera simplemente tú consultas las bases de datos de todos los archivos y dices, bueno, de este tengo estos documentos, del otro sería relativamente sencillo localizarlos. El problema, no se ha hecho ese trabajo desde la transición y yo creo que no se ha hecho ese trabajo desde las instituciones
intencionadamente, porque intentaron, se dijo así, que no miráramos hacia atrás, que nos olvidáramos del pasado, que miráramos hacia el futuro, que no reabriéramos heridas, y una de las estrategias fue esa, dificultar el trabajo de los archivos. Hago un paréntesis aquí brevito, David, para, eso sí, dejar muy claro que lo que sí hay es muchos héroes en los archivos. Hay archiveros que, pese a esa falta de medios, hacen un trabajo excepcional, y así me consta porque he trabajado con ellos, meten muchas más horas de las debidas, mucho más esfuerzo del que le pagan realmente, para intentar que esas carencias de alguna manera solventarlas o por lo menos paliarlas en parte. Ese es uno de los problemas, que no es el único de los archivos españoles. Te hago esta pregunta porque, bueno, evidentemente, pues hablando conmigo, yo me voy a intentar llevar la conversación hacia lo que a mí me interesa, ¿no? Que es la cuestión bueno, del proceso que yo viví, el cómo se radicalizó una persona, etcétera, etcétera. Y yo una de las primeras cuestiones que me encontré cuando me asomé a la historia, no solo a la Guerra Civil Española, sino a la Segunda Guerra Mundial y a toda la historia en general, es como que hay dos versiones. Esto es fundamental, y una cosa que digo siempre es que uno de los rasgos característicos de toda persona radicalizada es que solo puede ver el mundo en blanco y negro, en una cara A y una cara B. No es que existan dos historias, es que tú, cuando estás radicalizado, solo puedes entender el mundo así. Por eso te pregunté lo de los archivos, porque intento comprender cómo es que un investigador con una determinada idea encuentra una historia, y otro investigador u otro historiador con una determinada idea en la cabeza pues encuentra otra completamente diferente. ¿Es posible que estos documentos que tú vas encontrando por ahí dispersos por España se lleguen a contradecir unos a otros y de ese modo pues se vaya hilando estas dos historias? ¿Es posible que existan dos historias? ¿Qué me puedes decir? Yo mantengo desde luego que no, que solo hay una historia. Lo que ocurre es que es verdad que hay formas de analizar esa historia y de transmitir esa historia. Y quien lo transmite de forma sesgada lo hace de forma poco profesional, de forma torticera, retorciendo la historia, con lo cual no es que cuente una segunda versión de la historia, es que está contando una historia falsificada, absolutamente. Te voy a poner un ejemplo. Si yo, por ejemplo, no he abordado a fondo, porque las investigaciones históricas las tienes que ceñir a un tema muy concreto, porque los temas son tan amplios que si no te vuelves absolutamente loco y al final ni investigas ni consigues transmitir la realidad de los hechos. Pero si yo intento transmitir lo ocurrido en el periodo entre 1936 y 1939, es decir, el periodo desde el golpe de Estado liderado por los militares, entre ellos Franco, hasta el final de la guerra, y solo cuento, por ejemplo, los crímenes que se produjeron en zona franquista, cuando mi investigación es una investigación global sobre todos los crímenes producidos en ese periodo, yo estoy dando una historia falsificada, porque estoy ocultando los crímenes que se produjeron en zona republicana, que se produjeron, por supuesto que se produjeron. Eso también, evidentemente, está en los documentos. De tal manera que historia solo hay una, pero en mi opinión, lo que sí que hay es demasiados historiadores. Bueno, no demasiados, no son tantos, pero hacen mucho ruido, historiadores interesados, especialmente los negacionistas del franquismo, como ocurre con los negacionistas del Holocausto, que lo que hacen es coger aquellos archivos que les interesan y ignoran todos los demás. Porque es verdad que los archivos sí se contradicen en ocasiones. Por darte un detalle que la gente lo va a entender seguro muy sencillamente. Es lógico que los nazis o la dictadura franquista en los documentos no pusieran todas las barbaridades que cometían, es decir, que dejaran por escrito todas las barbaridades, las pruebas, en definitiva, de sus crímenes. Es lógico que eso en numerosos archivos no aparezcan, y de hecho que incluso hicieran documentos propagandísticos, como hacían también vídeos y fotografías de propaganda, en la que se daba una imagen casi idílica de los campos de concentración, ya fueran nazis o franquistas, que veías a los judíos y parecía que estaban de vacaciones, o veías a los prisioneros republicanos y, bueno, no de vacaciones, pero no parecía que estaban tan mal como en realidad estaban. De tal manera que es obvio que hay documentación que contradice a otra, y que si tú no analizas el grueso, el conjunto de toda la documentación, y solo te quedas con una parte, entonces lo que vas a enseñar a la gente y lo que vas a difundir es una historia parcial y una historia falsificada. Con lo cual, insisto, en mi opinión, solo hay una historia, y lo que ocurre es que hay personas que están interesadas en dar una segunda versión falsificada de esa historia. Antes has mencionado el concepto de negacionistas de la historia o negacionistas de determinados periodos. Una vez me contaste que tuviste un rifirrafe
en Twitter con uno que tengo aquí, uno de sus libros, Pío Moa. Este libro es Los mitos del franquismo. Tiene otro que se llama Los mitos de la guerra civil y van un poco los dos a la par, ¿no? ¿Cómo fue el encontronazo que tuviste con él? ¿A causa de qué fue? ¿Qué recuerdas del tema este? Que por cierto, Pío Moa la lió bastante hace poquito en las redes sociales porque a colación de uno de sus últimos libros, Hegemonía Española y Comienzo de la Era Europea, dice lo siguiente como comentario bibliográfico. He prescindido de notas en este ensayo porque la inmensa mayoría de la documentación es hoy fácilmente localizable en Internet, lo que hace algo pedante este tipo de referencias, salvo en trabajos muy especializados. Esta abundancia de documentación, aunque una gran ventaja, es al mismo tiempo un gran inconveniente, porque la masa de datos e interpretaciones contradictorias o divergentes obliga a una cuidadosa valoración y a veces es imposible una síntesis con cierta seguridad. La Wikipedia, por ejemplo, He descubierto la Wikipedia, ella de enciclopedia y Wiki de la sangre exploradora de los vikingos. es un excelente auxiliar del historiador, pero la cantidad de material dudoso o tergiversado que se encuentra en ella hace necesaria una labor a veces penosa de discernimiento. Por otra parte, una nota nos indica el origen del dato o la opinión, pero muy poco sobre su grado de veracidad. No es difícil construir un relato de fachada académicamente correcto y perfectamente falso, amontonando determinados datos o citas. Primero, que un historiador, al igual que un científico, cuando publica un trabajo académico, está obligado a referenciar de dónde ha sacado tales o cuales afirmaciones o tales o cuales experimentos, a fin de que otro investigador, sea científico o sea historiador, pueda consultar esos archivos, esas fuentes, para verificar que efectivamente no se los ha sacado de la manga. Luego ya, pues que tire de Wikipedia como fuente y diga que es... Tuve varios. Fue en Twitter, en redes sociales, y fue porque él intentaba dar una versión, como antes comentábamos, falsificada de la historia. No recuerdo especialmente cuál fue el artículo, en este caso una información que yo había publicado en el diario.es, en la que me limitaba a dar hechos concretos y a aportar declaraciones concretas de dirigentes franquistas, pero él, bueno, pues vino a intentar contradecir aquello, dando una versión absolutamente blanqueada de lo que fue la Pero él, dictadura franquista. claro, pero es que Pío Moa, o sea, no se limita a decir, pues, barbaridades. El tío también ha investigado y aporta datos, ¿no? Claro, o sea, a ver, Pío Moa es uno de esos investigadores, no es historiador, cuidado, un investigador absolutamente condicionado por su ideología. O sea, él tiene una ideología absolutamente franquista y lo que hace es intentar buscar documentos que, digamos, refuercen esa tesis de que el franquismo fue bueno, realmente, es que según su tesis el franquismo fue bueno. Eso no se sostiene y además es que, quiero decir, no lo sostiene ningún historiador. O sea, quizá podamos encontrar alguno suelto también, ya historiadores estamos hablando, que pueda mantenerlo, pero estaríamos hablando de un número absolutamente anecdótico, con lo cual, claro, si le damos a esos historiadores de parte la misma importancia que los historiadores, además no solo españoles, sino de otros países que han investigado ese periodo histórico, el mismo estatus, estamos evidentemente cometiendo un grave error. Pero en el caso de Pío Moa es muy evidente porque los datos que él aporta en muchas ocasiones son directamente datos falsos. O sea, ya no se trata de que coja documentos concretos y utilice solo aquellos que le interese y descarte todos los demás, ¿no? Es que directamente Pío Moa es uno de los entre comillas, investigadores históricos que a lo que se dedica simplemente es a intentar blanquear el franquismo como otros hacen exactamente con el fascismo. Y fíjate, si me permites, es Sí. muy curioso porque el bloque de negacionistas del holocausto, franquismo, fascismo, que al final son los mismos, en general son los mismos, suelen decir que es que, claro, a ver, es que la historia la escriben los vencedores. Sí, eso Y lo decía yo como, siempre. Sí. ¿verdad? La historia la Sí. escriben los vencedores. Pues te hago una reflexión, David, y se la hago al David de hace unos cuantos años, ¿no? Pero ¿no os parece contradictorio que si la historia la hacen los vencedores, utilicen los mismos argumentos para hablar de Hitler, que perdió la guerra, y de Franco, que la ganó y que estuvo 40 años en el poder? Es decir, que fue él el que precisamente escribió aquella historia. Es evidente que la historia la escriben los vencedores, es evidente. O sea, que quien gana una guerra es el primero que pone las pautas y el que intenta marcar un relato. Pero a partir de ahí
son los historiadores los que cogen ese relato y lo matizan hasta el infinito y más allá. Y de hecho, es evidente que si cogemos el relato de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, lo que nos vamos a encontrar es con un panorama en el que se minimiza o casi se oculta, por ejemplo, las bombas nucleares lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, que fueron crímenes de guerra atroces cometidos por los aliados, el bombardeo de Dresde cuando ya Hitler estaba derrotado y que afectó y provocó miles de víctimas inocentes que no tenían por qué haber muerto, ni muchísimo menos, o las violaciones de mujeres alemanas por parte de soldados aliados o soldados soviéticos. Estos dos hechos en concreto, tanto el bombardeo de Dresde como las violaciones por parte soviética de mujeres alemanas, eran cuestiones que supuestamente solo los negacionistas dicen, y es mentira, es falso. Ojalá me hubiese encontrado yo a Carlos Hernández de Miguel diciendo exactamente esto cuando tenía 16 años y empezaba con estas historias, porque estoy seguro de que me habría hecho... Eso, evidentemente, ellos lo tratan de ocultar, pero sin embargo los historiadores no. Es decir, los historiadores nos encargamos, o en este caso también los investigadores históricos, de contar todo eso. Es que hay que contar todos los matices, porque es verdad que la historia, aunque solo hay una, lo que sí que tiene son muchos matices. Si me preguntan, ¿la historia es blanca o es negra? No, no. Ahí sí que es verdad que hay grises y hay matices que hay que contar. Ahora, hay una línea general, y una línea general que son los documentos y los hechos los que te dan, digamos, la clave y la conclusión. Si hablamos de la Segunda Guerra Mundial, es obvio que el máximo responsable, los máximos culpables y los máximos criminales fueron la Alemania nazi, la Italia de Mussolini o el Japón imperial, que también tuvo su papel en todo esto. Es evidente. Esto que estás contando, así en líneas generales, ahí atrás te mandaba un audio contándote que me estaba leyendo un libro de Hannah Arendt. Y Eichmann, durante su juicio, llegó a decir que el motivo por el que se le estaba juzgando a él en aquel momento era por actos que si se ganan las guerras hacen que se le cuelguen medallas del pecho y si se le pierden, pues se le juzgue a muerte, ¿no? Y es un poco esto, es un poco la derivación de la frase que comentabas tú de que de la historia la escriben los que ganan las guerras. Claro, pero fíjate, David, hay que decirlo, Eichmann tenía una parte de razón. Es decir, y nos vamos al ejemplo franquista. Los Eichmann españoles recibieron medallas, tuvieron calles, plazas y estatuas durante 40 años. Ahora bien, ya desde entonces, no hablo de los historiadores obviamente franquistas que había en España, sino historiadores extranjeros que empezaron a investigar y fueron los primeros, como es lógico, porque aquí no se podía investigar en aquel momento, ya empezaron a situar a esos criminales, porque lo eran, en el sitio que merecían de la historia. Con lo cual, ahí voy a lo que te comentaba antes. Es verdad que la intentan, incluso yo diría que la historia la intentan escribir los vencidos y muchas veces lo pueden conseguir en un primer momento, pero siempre está el trabajo historiográfico detrás de investigación que acaba poniendo a cada cual en su sitio. Entonces, Eichmann tenía razón en parte, como he puesto el ejemplo de Franco, es decir, aquí ocurrió, aquí esos Eichmann durante 40 años estuvieron glorificados con medallas, con sueldos estupendos, con plazas y con calles dedicadas en su honor, con lo cual es obvio que esa parte tiene una parte de razón. Ahora bien, claro, el interés con el que Eichmann hizo esa declaración es el que sí que no se puede o no se debería aceptar, porque él lo hacía a modo justificativo. No, a ver, tú eres un criminal o no eres un criminal. Y si eres un criminal, lo eres, ganes o pierdas la guerra. Hiroshima y Nagasaki fue un crimen de guerra terrible. Y lo fue, aunque los aliados, Estados Unidos, ganó la guerra. Otra cosa es que ellos intentaran minimizarlo, pero ahí queda y ahí está, de hecho, en los libros de historia. Yo creo que esa distinción es muy importante hacerla, el que no sirva como excusa para justificar los crímenes, el que efectivamente, si alguien gana una guerra, con el control absoluto que tiene de los medios de comunicación, de la cultura, de la educación, pues evidentemente intente imponer su relato. Pero ese no es el relato, esa no es la verdad. Por eso insisto en que solo hay una historia. Hay un tema aquí muy importante en lo que has dicho. Has mencionado pues, las violaciones de mujeres alemanas, el tema de Hiroshima y Nagasaki. Yo una de las cosas que veía cuando estaba empezando a entrar en estos rediles es que para mí ya era evidente que sí, que había dos historias y además una se fomentaba y la otra no. Es decir, sí es cierto que había algunos libros por ahí en el Corte Inglés o donde yo me dejaba caer
que te hablaban de las bombas atómicas, pero no había ninguno, o a mí me costaba muchísimo encontrar algún relato fuera de los libros nazis donde se explicase el tema de las violaciones en masa de mujeres alemanas. ¿Tú no consideras que efectivamente se está cometiendo un error a la hora de mostrar la historia de una forma tendenciosa, de parte? Sí, o sea, es cierto que el hecho de que aparezcan, que aparecen, de hecho por eso lo sabemos desde hace muchísimos años, el tema de las violaciones, en multitud de trabajos académicos, me refiero a trabajos de historiadores, hay multitud de trabajos específicamente sobre los crímenes cometidos por, en fin, aliados o soviéticos, los hay, porque es obvio que historiadores alemanes lo empezaron a hacer inmediatamente, incluso historiadores europeos que estaban en otro, que estaban también con ese mismo interés. ¿Qué es lo que ocurre? Y eso es verdad, David, que no se les daba la misma difusión. Eso es cierto. Es decir, que al final, bueno, esa brocha gorda que es necesario hacer por un lado, pero que no nos debe dejar en un tercer plano, como ocurre en los matices, esa brocha gorda de que, por decirlo de una forma muy sencilla, es obvio que los nazis fueron los máximos culpables y los máximos criminales de aquella guerra, hacía que todo lo demás quedara en un segundo, en un tercer plano. Estaba ahí, insisto, es decir, no se ocultaba, estaba en los trabajos académicos, pero es verdad que no se le dedicaban la importancia ni en los medios de comunicación, ni en las películas de Hollywood, ni en ninguna parte. Y yo coincido contigo en que eso es un error. Coincido en que es un error, porque al final, precisamente, como tú muy bien sabes en primera persona, ese es uno de los argumentos principales que utilizan quienes niegan estos crímenes o quienes niegan la historia real, ¿no? De decir, es que se oculta esto. Bueno, no se oculta, pero es verdad que como lo han dejado en un tercer plano, te estoy dando un argumento a ti para cuestionar ya toda la historia, que es una estrategia muy habitual precisamente en este tipo de grupos, como tú sabes muy bien, es decir, buscar una falla y a partir de esa falla intentar desacreditar todo, ¿no? Bueno, no se puede desacreditar todo, pero es verdad que eso desde luego habría que trabajarlo mejor y hacerlo de otra manera. Antes, cuando estabas hablando de Pío Moa, yo estaba pensando a la vez, ¿no? Me estaba desdoblando y me volvía al pasado, a cómo sería mi reacción si yo te escuchase a ti en aquellos años hablar de este señor. Y creo que me vendría inmediatamente una pregunta que te la quiero hacer. Tú dijiste que Pío Moa era una persona completamente sesgada por sus ideas. ¿Y tú no? Yo tengo mis ideas, evidentemente, y además te digo abiertamente que son unas ideas progresistas, no tengo que ocultarlas. Ahora bien, yo creo que quien ha seguido mi trabajo, y en fin, desde aquí aprovecho para retar al señor Pío Moa o a quien quiera que lo mire y que vea si hay o no hay un sesgo ahí. Por darte un ejemplo mínimo. Perdona que te interrumpa un segundo. ¿Estarías Sí, de sí, acuerdo sí. en hacer un debate con este señor en plan público? Pues mira, no lo tengo claro, me lo tendría que pensar, pero te digo por qué. Es decir, porque a mí me parece que eso es dar alas al negacionismo. Entonces, es un tema Yo que tampoco lo entre. tengo claro, si Claro, habría que hacer eso, sí. claro, es que entre nosotros mismos, quiero decir, entre las personas, y no te hablo de personas progresistas o personas de derechas, es decir, porque aquí hay mucha persona que yo te he dicho que soy abiertamente progresista, hay mucho historiador abiertamente, que podemos decir más bien conservador, y que obviamente no es negacionista del franquismo, ni negacionista del holocausto, ni nada por el estilo. O sea, ahí estamos hablando de un extremo tremendo, ¿no? De un extremo de ultraderecha, no voy a decir neonazismo, porque al final sigue siendo nazismo o franquismo absoluto, ¿no? Con un objetivo totalitario. Y si es verdad que nosotros sí tenemos un debate ahí de si es bueno o no es bueno debatir con esta gente, porque al final le acabas dando alas. Yo, desde luego, a ver, lo que sí que no tengo ninguna duda es que esta gente no aguanta un debate por ninguna de las maneras. Es decir, que de hecho, fíjate, yo he tenido, y te lo decía antes con Pío Moa y con muchos otros, algunos de los que escriben en medios de comunicación de ultraderecha como supuestos investigadores históricos y que no dejan de ser simplemente franquistas que intentan justificar lo ocurrido. Y te aseguro, David, te aseguro que al sexto, séptimo tuit de respuesta y de documentación me acaban hablando de Venezuela o de ETA, cuando estamos hablando de franquismo, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Porque ya es, ¡ay, Venezuela! Y ETA, y... Pero vamos a ver, estamos hablando de qué estamos hablando, ¿no? Entonces es el recurso, obviamente, de embarrar el terreno de juego para intentar evitar que se hable de lo que realmente se está hablando, ¿no? Porque si no es imposible mantener un diálogo absolutamente normal. Esa es un poco la duda que tengo siempre con estos temas, ¿no? Que al final darle alas a este tipo de gente no sé hasta qué punto es positivo, pero bueno, aún así me lo voy a pensar. Es que, por ejemplo, antes has hecho un matiz muy necesario, que has hablado de una persona que es conservadora, que es una persona de derechas, pero no es negacionista, ¿no? Por supuesto.
Claro, el problema de un negacionista es que él no es que parta de la base de que estás equivocado, que también, sino que trabajas para poderes, lobbies, mantener financiación o subvenciones, etcétera, Claro. etcétera. Y eso es lo que verdaderamente a ti te moviliza, ¿no? Entonces tú los pones un poco contra la pared. Ese comodín es de lo que ellos tiran, ¿no? De que tú, pues lo único que tratas es de ser un subvencionado, de que si vivir del cuento, que si, bueno, nosotros Claro, decíamos que te has vendido al sistema, bla, 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 todas estas cosas. Entonces, claro, no es una cuestión de argumentos, o sea, es es una que es un cuestión argumento muy de fácil, ¿no? tener Es razón decir, sí o sí, y punto. el Y, comodín de la conspiración es fantástico. Es decir, cuando yo no tengo argumentos, digo, no, es que tú eres parte de la conspiración. yo solo hacía Detrás de ti está Soros. Yo el- vivo aquí en un pueblo de Navarra. Si me apuras, desde luego no me gano la vida con los libros de investigación histórica, porque todos los que saben cómo funciona el mundo editorial en este país saben que se gana una mierda con esto y que lo único precisamente, si quieres hacerte rico, yo lo que haría es escribir sobre Belén Esteban o escribir un libro de autoayuda. Eso me daría pasta, seguro. Entonces, ¿qué me voy a meter en investigación histórica para ganar dinero? O sea, pero si es que es un insulto a la inteligencia lo que me estás diciendo, muchacho. Y luego lo de las subvenciones es obviamente otro de los comodines absolutos, ¿no? y los Pero qué subvenciones. chiringuitos y estas cosas, sí. Claro, pero qué subvenciones. Mira, David, una cosa que es muy graciosa. Y de hecho, mira, me permito adelantarte que de aquí a un tiempo me voy a poner en un segundo plano en este tema de la investigación histórica, incluso de la difusión histórica, porque, bueno, creo que estoy cerrando una etapa y que tengo que pasar a otra nueva, ¿no? Pero te digo, yo cuando empecé en esto, empecé en 2012. La gente probablemente pues, no recuerde, pero en 2012 acababa de ganar las elecciones el Partido Popular con mayoría absoluta y era cuando Mariano Rajoy decía orgullosamente que había dedicado e iba a dedicar en los próximos años 0 euros a la memoria histórica. 0 euros. Ese es el periodo en el que yo arranqué y en el que yo he trabajado todo este tiempo. Y de hecho ahora que precisamente llega la nueva ley de memoria democrática, que como debe ser, como ha ocurrido en todos los países democráticos, lleva detrás un presupuesto para financiar investigaciones, para financiar exhumaciones, para financiar todo este tipo de cosas tan necesarias en una democracia, yo creo que es un momento muy bueno para ponerme en un segundo plano y dar un paso al lado. Pero en fin, esto es una anécdota y una tontería, pero sí quería mencionarla eh, para contrarrestar, entre comillas, nunca voy a contrarrestarlo porque siempre tirarán de él, Sí. esa tontería absoluta de las subvenciones y demás que Me ha venido genial que hablases de esto de la memoria democrática, la memoria histórica, etcétera, porque quiero hablar de estas cuestiones y el mismo Pío Moa, tengo aquí marcada una página donde habla de esto y es que es para mí, la tengo ya muy releída en el libro, porque Bochaca, todos los negacionistas del Holocausto, todos los negacionistas de los crímenes del fascismo en general, utilizan exactamente el mismo argumento. Y es que vas a ver que es tal cual lo que estamos hablando. Te lo leo. Otro rasgo de estas guerras es el terror o represión de retaguardia. Desde bastantes años atrás asistimos a una vehemente campaña sobre las víctimas del franquismo, las fosas y las cunetas, generosamente subvencionada por el poder, para que veas que es ya lo que hila todo el relato, e impulsada últimamente por la llamada Ley de Memoria Histórica. Aquí, evidentemente, cuando escribió el libro no había entrado en vigor la nueva. uh, Sus propagandistas, que tú serías uno de ellos, uh, emplean el concepto holocausto para transmitir la imagen de incontables defensores de la democracia asesinados por el bando nacional. El bando nacional, de esto también tenemos que hablar. Se habla de más de 2.000 fosas con más de 100.000 víctimas, pero solo se han descubierto, en 12 años, pone entre símbolos de exclamación, unas 200 fosas en total de 1.328 exhumaciones. Ello ya apunta a la intención fraudulenta de mantener indefinidamente las correspondientes subvenciones, en bucle. sí, sí. Los exhumados mezclan personas fusiladas y enterramientos de urgencia de los combates. Últimamente pedían ayuda para localizar desaparecidos de la batalla del Ebro. Si las fosas corresponden a derechistas asesinados, vuelven a cubrirse o se presentan como izquierdistas. Bla, 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 bla. A lo largo del relato habla también constantemente del concepto de historiadores de izquierda. Los historiadores de izquierda dicen, por eso te preguntaba, porque esto va íntimamente relacionado con esa percepción de que hay dos historias, ¿no? La historia que defiende Pío Moa, que es la de verdad, y la historia pues, de los lobbies, de las subvenciones, etcétera, etcétera, que es un poco la oficial.
Claro, pero es que, no sé, es que tengo tantas reflexiones, o sea, es tal el cúmulo de mentiras que suelta una tras otra que es un poco difícil de contrarrestarlas todas, ¿no? Pero bueno, por dar algún ejemplo. A ver, la principal asociación de memoria histórica de este país, que es la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, os voy a dar la cifra exacta porque la tengo aquí apuntada de subvenciones que ha recibido. Asciende a un total, que nadie se asuste, de 0,0000 euros. Eso es lo que ha recibido la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que ha sido una de las principales exhumadoras de este país. ¿Sabéis cómo se ha financiado esta asociación durante todos los años que lleva funcionando? Por las cuotas de los socios y, sobre todo, por un sindicato de fontaneros noruego, que es el que le ha dado el grueso de la financiación. Porque este sindicato de funcionarios noruego, evidentemente de ideología progresista, estaba muy relacionado, tenía mucha vinculación con un grupo de estudios que estudiaba brigadistas internacionales que habían luchado en la guerra de España, que eran de ese origen, de origen noruego, ¿no? Y a partir de ahí surgió esa relación. Esa es la subvención que ha recibido la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y como eso podríamos hablar de muchísimas cosas. Insisto, aquí solo ha habido algo y poco dinero para investigar y para exhumar durante los 7 años que estuvo, ni siquiera 7, porque realmente la Ley de Memoria Histórica de Zapatero se aprueba al final de la primera legislatura, si no recuerdo mal, en 2007. Igual me equivoco, pero creo en 2007. Y en 2011 sale él y entra Rajoy. O sea, 4 años es en los que hubo algo de ayudas económicas para determinadas, insisto, acciones y presupuestos ridículos, con lo cual es una absoluta falsedad. En cuanto al número de fosas, volvemos a las falsedades. Es decir, entonces ya se habían exhumado bastante más fosas, pero es verdad que lo que debería decir ese señor y cualquiera que cuestione este tema es lo que parece increíble es que, ya hablando del día de hoy, casi 50 años después de la dictadura y de la muerte del dictador, perdón, no se hayan exhumado todas. O sea, lo ridículo y lo que habría que preguntarse es por qué no se han exhumado. La cifra última que yo tengo es de 2019, todavía fijaros que los 3 últimos años ha habido un impulso importante de exhumaciones y ya estamos hablando de un mínimo de 800 fosas exhumadas, más de 10.000 cuerpos extraídos y según uno de los forenses que más sabe de este tema, que es Francisco Echeverría, dice que él cree que al menos otras 20 o 30.000 víctimas van a poder ser exhumadas y que hay muchas decenas de miles más que ya no se podrán recuperar porque están en fosas que no van a poder ser localizadas, entre otros casos, por ejemplo, y te voy a dar un caso que conozco muy bien, de una fosa que hay en un pueblo de Soria y que ha sido, o se cree que ha sido tapada por una autovía en una de las remodelaciones que se hizo de las carreteras de la zona. Con lo cual, falsedad tras falsedad, o sea, es el comodín, como decíamos antes, de intentar desacreditar un trabajo que se ha hecho siempre en este país, en contra en general, cuando no con la pasividad, en contra de las instituciones. Aquí quienes se han peleado por exhumar y por sacar a la luz este tipo de temas, hasta hace muy poquito, lo han hecho, insisto, pagando de su propio bolsillo exhumaciones, investigaciones, etcétera. Aquí lo importante es cuál es la verdad. Y la verdad es que si ahora, desde hace unos años, casi siempre, como decía antes, en contra de las instituciones o cuando menos con la pasividad de las instituciones, está intentando salir a la luz este tema, se está intentando exhumar y sobre todo se está intentando escribir y contar la historia real de lo ocurrido, es porque no se hizo durante los 40 años de la dictadura, porque los vencedores precisamente de aquella guerra, los golpistas, fueron los que impusieron su versión de la historia, que era una historia falsificada en aquel momento. Con lo cual, lo único que se está haciendo ahora, y por eso se habla efectivamente de las víctimas del franquismo, es porque no se ha hablado de ellas durante 40 años de dictadura y casi que tampoco durante los primeros 20 años de democracia. Y sin embargo, las víctimas franquistas, que fueron asesinadas por republicanos en el periodo de guerra y que desde luego que merecen también ser evidentemente recordadas y ser conocidas sus historias, sin embargo, fueron homenajeadas, reconocidas ya desde 1939 y durante 40 años lo estuvieron allí, o sea, tuvieron sus placas, sus monumentos y sus familias fueron reparadas, recibieron indemnizaciones o les dieron administraciones de loterías, estancos, etcétera. Todo eso no ocurrió, sin embargo, entre quienes habían luchado por la libertad y habían sido asesinados o habían muerto por ello. Con lo cual, lo único que estamos haciendo es precisamente corregir eso que no se había hecho, evidentemente, durante la dictadura, ni tampoco durante los primeros años de democracia. Yo aquí debería haber soltado, pasar a la siguiente pregunta, pero bueno, estaba un poco en bucle con eso de que no estaba conforme, hay una historia A, una historia B y no solo eso, sino una percepción A y una percepción B. Y bueno, insistí.
Sí, a ver, en parte es cierto lo que dices, pero te hablo desde el David de 18, Sí, 19, 20. por supuesto, sí, sí, sí. Yo sí que lo que veía era que, pues, si por ejemplo ibas al parque donde estaba toda la chavalada haciendo botellón Mm. con tu camiseta de la Unión Soviética o de las brigadas internacionales, pues todo guay, todo bien, ¿no? Pues, no tenías ningún problema. Pero como fueses con una bandera de España, con no con el águila de San Juan ni nada así, sino simplemente con la bandera de España, la roja igual. Ya sabías qué problemas ibas a tener. Y un poco esa percepción, ¿no? Ese sentimiento que yo creo, bueno, ahora quizás un poco con Vox, esto de llevar la banderita en la muñeca y tal, se ve de forma distinta, ¿no? Incluso más normalizado. Pero yo cuando era pequeño era así. Y esa percepción no era una cosa mía de que yo estuviese radicalizado. Es que, joder, en Galicia mismo, tú colgabas de tu casa la bandera de España y igual te la reventaban a pedradas. Entonces estas cosas no ayudan. No ayudan porque es como que fomentan de nuevo esa idea de que hay dos historias y una se fomenta y la otra se machaca. Y es un poco lo que está detrás, pues, de Pío Moa, de Fernando Paz y de todos estos. Sí, 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 pero vamos, yo respecto a la contradicción es que sigo viéndola exactamente igual. Es decir, quien ganó y quien escribió la historia, en este caso falsa, fueron los vencedores de la guerra y por eso precisamente es lo que estamos corrigiendo. De lo que mencionas, pues desde luego, primero, todos los nacionalismos, en mi opinión, son malísimos, ¿no? Es decir, es lo que conduce a la mayoría de las guerras y ahí, claro, el problema es que normalmente en este país, cuando hemos hablado de nacionalismo, siempre hemos hablado del nacionalismo vasco, el nacionalismo catalán, tú has mencionado también un poco el tema de Galicia, pero se nos ha olvidado que aquí hay un nacionalismo también igual de peligroso, que es el nacionalismo español. Es decir, cuando al final lo que te importa es exclusivamente una bandera, un símbolo, lo tuyo, entre comillas, lo tuyo, ¿no? Eso ya sabemos lo que significa. Significa enfrentamiento con el diferente, enfrentamiento con el vecino, etcétera, etcétera. Todas o casi todas las guerras han venido por nacionalismos exacerbados o en ocasiones por asuntos religiosos que casi siempre tenían también que ver con nacionalismo, ¿no? Con lo cual eso tendríamos que analizarlo. Y en cuanto esa escena que decías tú de los parques, que entiendo y que además reconozco y que creo que efectivamente ocurría así, tiene muchas explicaciones. Primero, desde luego, que había después de la dictadura, parte de la izquierda todavía idealizaba lo que había sido la Unión Soviética. Yo creo que eso se ha corregido, creo. Queda un grupúsculo muy pequeño, pero muy minoritario, que todavía puede defender lo que fue la Unión Soviética, el estalinismo y Luego los hablamos de bloques esto. del Este. Sí, luego hablamos de esto. Pero en aquel momento es verdad que salíamos de una dictadura en la que la enseña nacional, es decir, la rojigualda, aunque luego se le cambiara el símbolo, era el símbolo de la dictadura y el símbolo de la opresión. Soldado. Sí, mi general. Retira la bandera del balcón y ponga esta otra. ¿Qué ocurre? ¿Que no la reconoce? Claro, mi general, es la monárquica. La bicolor. La de siempre. Para una parte de España. No sé si justa o injustamente, pero era la realidad. Es decir, lo que tenemos yo creo que en este país que plantearnos es por qué no somos capaces o no hemos sido capaces de tener un símbolo patrio que nos represente o en el que todos nos sintamos representados. Es curioso eso porque yo esto he debatido mucho sobre ello con gente de derechas, de izquierdas, tal. Y la gente de izquierda, mayoritariamente, no sé si tú te ves representado en esto que voy a decir, suele decir que estos símbolos los ha robado la extrema derecha. Y digo, bueno, vale, pero es que también hasta qué punto la izquierda ha abandonado esos símbolos. Claro, sin duda, sin duda. Entonces, Es una mezcla de las dos cosas. hay Sí, un sí. poco, sí. Eso está claro. Está claro, es decir, que ha habido una apropiación por parte de la derecha en general, pero también por una dejación, es decir, por un abandono, como tú bien dices, un desapego que es un desapego muy, yo te diría, con total sinceridad, que es un desapego muy arraigado en la izquierda de este país y que proviene, insisto, proviene de la época franquista. Hay una parte muy importante, no toda, evidentemente, ahí tenéis al PSOE, que el PSOE sigue manteniendo, digamos, su compromiso, ¿no?, con la monarquía y con la bandera roja igualda, pero sin embargo hay una parte de la izquierda que efectivamente, bueno, pues no se siente representado ni por Más un pequeña, régimen ni por otro. Y no es pequeña, no, evidentemente no es pequeña. Pero, insisto, yo no voy a entrar en defender una u otra tesis porque creo que no es mi papel aquí. Simplemente intento explicar que creo que eso proviene de lo que proviene, y proviene de 40 años de dictadura en la que el símbolo patrio era ese, aunque luego se le cambiara el símbolo, y que encima esa dictadura había acabado con otra bandera diferente
que sí estuvo presidiendo un régimen democrático, una república en este caso, durante 8 años, ¿no? hasta que acabó la guerra. Con lo cual, insisto, todo es discutible, no vamos a entrar aquí a analizar la historia de la bandera española ni nada por el estilo, pero yo creo que el origen de ese desapego y ese desarraigo que hay en buena parte de la izquierda hacia la bandera y hacia la monarquía también por extensión, proviene de ahí, proviene de una dictadura muy traumática, de 40 años que nos robaron la libertad, nos robaron los derechos y demás. Y fíjate, hay una cosa, David, no me quiero... dame un minuto porque hay una cosa muy importante que siempre todos los defensores del franquismo se encargan de ocultar. Y esto sí que es ocultar. Invito a quienes nos estén viendo a hacer búsquedas en libros, incluso en Internet, que lo van a encontrar con mucha facilidad. El golpe de Estado y el régimen que surge precisamente a raíz del golpe de Estado es un régimen que se crea, y un golpe de Estado contra los trabajadores de este país. Y no lo digo yo, lo decían los propios golpistas, que el enemigo y los más peligrosos eran los campesinos, los mineros, las clases trabajadoras, los trabajadores de las industrias. Sí, Esto porque lo el decían marxismo ellos. se había infiltrado, bla, bla, sí. Sí, pero evidentemente, es decir, el enemigo eran los trabajadores. Y si me permiten, me había reservado, porque creo que es una cita que no se utiliza habitualmente, del que era el responsable del servicio de propaganda franquista, que todavía en la época de guerra, aún no había terminado la guerra, a un corresponsal extranjero le hace la siguiente consideración. Dice, el problema es que necesitamos un sistema de alcantarillado más moderno. En tiempos más sanos, quiero decir más sanos espiritualmente, se podía contar para disminuir las masas españolas, ahí en las masas españolas obviamente se refiere a eso, a las clases trabajadoras, pues se podía disminuir a las masas españolas con la peste y otras infecciones. Estas las reducían a proporciones manejables. Ahora, en cambio, con las depuradoras de aguas residuales, otros sistemas semejantes, las masas se multiplican demasiado rápido. Las masas no son mejores que los animales y no se puede esperar que nos contagien el virus del bolchevismo, ¿no? Dice, después de todo, las ratas y los piojos son portadores de la peste. ¿Comprende ahora lo que queremos decir al hablar de la regeneración de España? Esto, que es una anécdota, es decir, aunque es, insisto, el jefe de propaganda del sistema franquista, se ven muchas declaraciones de Queipo de Llano, del propio Franco, de Mola. Sí, no, me viene a la cabeza un documental de la Alemania nazi que se llama El Eterno Judío, que también juega con la analogía de las ratas y todo esto. Sí. Pues esto, en España las ratas no eran los judíos, sino que eran las clases trabajadoras, a las que se asociaba con ignorantes que habían sido, pues eso, ¿no? Engañados por el marxismo. Bueno, ya, pero el enemigo precisamente eran los trabajadores, porque es que ahora la España que madruga, es decir, la ultraderecha, nos intenta vender lo contrario, nos intenta vender que Franco creó la seguridad social, cosa que es mentira, que era el defensor de las clases obreras, que de hecho la república era lo peor y que la dictadura lo que consiguió es mejorar la situación de las clases trabajadoras. Todo lo contrario. O sea, ahí están todos los documentos, ahí está el estatus que había y las condiciones laborales, por ejemplo, que eran muchísimo, infinitamente mejores durante la época republicana que una vez que Franco consigue ganar la guerra. A estas alturas de la conversación, mi mente estaba haciendo esto. Por supuesto, dentro de mi cabeza, todo lo que decía Carlos es exactamente al revés. Y la cuestión aquí fundamental es cómo funciona la mente de una persona radicalizada. Es muy simple. Yo soy una persona buena y evidentemente todo lo que defiendo es algo bueno. Una ideología, un régimen, etcétera, etcétera. Es un solape total entre la personalidad y la ideología, el régimen, la religión, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sea. Se fusionan. Y para que esa fusión tenga éxito, tengo que percibir esa ideología y ese régimen como absolutamente bueno, como absolutamente benigno. Y luego contraponerlo con el enemigo, el marxismo, lo que sea, que por supuesto es absolutamente maligno. O A o B. Ahí están todos los datos precisamente del interés de la República por escolarizar a los niños y a las niñas que en aquella época pues les resultaba muy difícil poder acceder a las escuelas, sobre todo en los pueblos, en los municipios más pequeños. Ahí está el intento de equiparar, bueno, con las diferencias de que estamos hablando de comienzo, ¿no? del primer tercio del siglo XX, pero de intentar equiparar a las mujeres con los hombres. Todo esto fue en la época de la República y con todo eso acabó Franco. Pero es que esto yo recuerdo de entrar en el
el tira y afloja de tú esto que estás diciendo, decirlo yo desde el otro lado. Y entonces el que está en el otro lado acusarme de mentiroso y yo acusar de mentiroso al que está en el otro lado. Y es Bueno, imposible. pero eso se puede mirar, es decir, quiero decir, hay que buscar simplemente la legislación que había durante el franquismo y la que había durante la República, los datos de aperturas de escuelas, en fin, el dato de cómo en España las mujeres hasta la llegada prácticamente de la democracia no tenían derecho ni siquiera a abrir una cuenta corriente a su nombre porque tenía que estar a nombre del marido. Imaginemos en ese contexto lo que podía significar para mujeres maltratadas, que no tenemos cifras porque entonces no importaba el tema, a una mujer maltratada poder irse a la Guardia Civil y denunciar a su marido. Era sencillamente imposible. La Guardia Civil lo primero que hacía era llamar precisamente al marido para que fuera a recogerlo. O sea, era el contexto que había en aquella época. Y el otro día, no sé qué tuitero, de estos también, en fin, en este caso le voy a llamar equidistante, hacía una encuesta diciendo, bueno, a mí me han contado que en la época de Franco una familia con el sueldo solo del padre podía vivir dignamente. Preguntar a vuestros abuelos y a vuestros padres a ver qué os cuentan de esto. Yo te digo mi respuesta. Yo vivía en una familia que solo trabajaba mi padre, como era habitual, yo tengo 54 años, del final del franquismo y del principio de la democracia, y las condiciones de vida que entonces considerábamos dignas, hoy las consideramos de ese 30% o 33% de la población española que está en el umbral de la pobreza y en riesgo claro de exclusión. Lo que pasa es que los baremos eran muy diferentes, pero entonces en mi casa no se podía comer carne todos los días y mi casa era de las que entonces erróneamente decíamos clase trabajadora pero casi clase media, ¿no? Un barrio obrero de Madrid, o sea, un barrio como la inmensa mayoría de los barrios de España en cualquier ciudad o en cualquier pueblo de España. Preguntar a los abuelos, pero preguntarles exactamente cuáles eran las condiciones en las que se vivía, si se podía comer carne todos los días, si se podía hacer pagos como los de ahora, porque es que ahora consideramos que no estar en el umbral de la pobreza es poder permitirte, como es lógico por otro lado, irte de vacaciones, tener tus suscripciones pues a Netflix o a lo que sea, en fin, no grandes lujos tampoco, que ya estaríamos hablando de otra cosa, pero por lo menos una serie de condiciones como, por ejemplo, poder ir de vacaciones. En mi casa y en el 99% de las casas españolas en aquella época se iba de vacaciones al pueblo, a la casa de la familia, porque no había dinero para otra cosa, con lo cual, eso que nos están intentando vender también de un franquismo ideal y en el que se vivía, es que es tan falso que Sí, eso lo simplemente hacía Walter hay Franco. que buscarlo. Hay Sí. que buscarlo en la documentación y en los testimonios de la época. ¿Qué pasaría si tú te encontrases en una de tus investigaciones con, bueno, evidentemente ya habría pasado, ¿no? Pero ponte en el supuesto de qué pasaría si te encontrases un documento que no blanquease o no diese al traste con la idea que tú tienes del franquismo, pero que te diese a ti que pensar que en eso en concreto, llámale departamento X o lo que fuese, o algo relacionado con el trabajo, no sé, una cosa muy concreta que es positiva, es buena, es algo que se hizo bien, es algo... ¿Darías el brazo a torcer y reconocerías que en ese aspecto, en ese apartado, pues el franquismo lo hizo bien? ¿O cómo Sin lugar a reaccionarías? dudas. No, no, sin lugar a dudas. De hecho, tú lo has mencionado, como es lógico, yo en las investigaciones me he encontrado de todo y las he plasmado. O sea, yo en los libros, en el segundo, que es el que habla de los campos de concentración franquistas, menciono casos de sacerdotes, que es verdad que no es la norma general, pero me he encontrado sacerdotes que salvaron vidas. Jugándose el pellejo, porque en este caso eran los propios militares franquistas los que no querían que se prestara ayuda a los prisioneros republicanos, y hubo sacerdotes franquistas que se jugaron el pellejo y la vida para salvar a esos prisioneros. O por darte otro ejemplo, cuando hice la investigación sobre los españoles en los campos nazis, una de las cosas que yo no conocía y bueno, descubrí, aunque no era el primero que la descubría, es el papel infame de Stalin. Pero no ya de Stalin de puertas adentro, que todos sabemos lo que representó para la Unión Soviética, aquel criminal, ¿no? Sino también hacia esos pobres españoles, en este caso, que era lo que yo investigaba, que estaban en los campos de concentración nazis, como les había dejado tirados él y, por extensión, el Partido Comunista de España en el exilio, que en aquella época era un partido que dependía de Moscú directamente. O como, por ejemplo, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, los que salen liberados de los campos de concentración nazis, Stalin más o menos viene a decir que los que se han salvado es porque han sido cómplices de los nazis, porque si no, no se habrían salvado. O sea, No poco lo más o sabía. menos
les tacha de traidores a todos, es acojonante. De hecho, muchos de los soviéticos que son liberados acaban luego en gulags o en unas situaciones terribles en la Unión Soviética, no son considerados precisamente héroes, ni muchísimo menos. Bueno, pues eso por extensión, el Partido Comunista de España en el exilio lo importa, y a estos españoles que son liberados de Mauthausen se encuentran con que les cuestionan, les hacen interrogatorios pensando que son cómplices de los nazis, muchos de ellos abandonan el partido encabronados. Joder, pues todo eso aparece en mi libro. Faltaría más, evidentemente. Si es que contar eso, lo hemos hablado antes, con el tema de Dresde o de Hiroshima y Nagasaki. Contar ese tipo de cosas lo único que hace es reflejar el global de la historia y esos grises de los que hemos hablado. Porque evidentemente nada es blanco o negro completamente, hay una línea general, pero nada es blanco y negro y hay muchos matices que hay que contar y que por eso precisamente no pasa nada. Y desde luego que lo que no sirve de nada, eso sí te lo digo David, es intentar ocultar. Primero porque acaba aflorando. Yo creo que sí que Todo sirve, pero acaba es para fomentar todo lo contrario, ¿no? sin duda, estoy de acuerdo contigo. Has sacado el tema de Stalin y demás. ¿Tú crees que existe un negacionismo de los crímenes stalinistas? Creo que es mínimo, ¿eh? En nuestro país me refiero. O sea, yo creo que es en un núcleo bastante reducido de una izquierda trasnochada, antigua y demás, pero yo creo que es mínimo. O sea, aquí hay otra cosa que muchas veces nos intentan ocultar. Aquí el Partido Comunista, después de la transición, Santiago Carrillo, que era entonces su dirigente, se desmarcó por completo de la Unión Soviética y se sumó a una cosa que hoy mucha gente no conoce, pero que se llamaba eurocomunismo. Y el eurocomunismo lo que significaba era renegar de la Unión Soviética y de lo que significaba en sí el concepto ideológico de la Supongo que los dictadura del ortodoxos del comunismo le harían la cruz. Claro, evidentemente la dictadura del proletariado, renunciar a ella y decir que la mejor forma precisamente de organización es la organización de una democracia parlamentaria. Eso lo asumió el Partido Comunista de España y la mayoría de los partidos comunistas europeos en los años 70, finales de los 70 y principios de los 80. Eso ahora nos lo ocultan. Ahora resulta que escuchamos a gente decir, estos son comunistas y lo que quieren es hacer, pues eso, una dictadura. Pero señores, que esto a finales de los 70 y comienzos de los 80, el Partido Comunista de España ya renunció a ello y ya dijo que el sistema ideal de organización era la democracia parlamentaria. Es una manipulación. Aún así, quedan grupúsculos fuera del Partido Comunista, no sé si alguno dentro, me extrañaría, pero bueno, otros partidos minoritarios o asociaciones minoritarias bueno, pues alguno queda. Aquí entra el concepto de purismo, que yo utilizo mucho en mi libro, y que no es una característica de las ideologías en sí mismas, sino un rasgo de las personas que están radicalizadas bajo esa ideología, que no es lo mismo. Es un poco el yoísmo, ¿no? Solo es comunismo, solo es fascismo, solo es nacionalsocialismo, aquello que yo diga, porque yo, por supuesto, soy la máxima expresión de esa ideología y el único que lo defiende rodeado de todo este escenario de traidores, de vendidos al sistema, de progres, etcétera, etcétera. De hecho, por Twitter me encuentro alguna cosa de cuando en cuando, ¿no? Pero vamos, me parece que son casi tan anecdóticos como los nazis convencidos que hay en este país, que creo que son muy reducidos. Otra cosa ya son los franquistas y demás, que tenemos un número más amplio. Yo es que sí que he visto vídeos por ahí de los crímenes de Stalin, ¿no? Y el título igual con sarcasmo, con mofa. Y me pongo a verlos y es que los argumentos son idénticos a los negacionistas del Holocausto. O sea, Claro, idénticos, claro. pero idénticos. Es todo igual, la misma forma de razonar, Exactamente igual. victimización, propaganda norteamericana, o sea, todo igual. Y fíjate también, David, ellos se agarran a un argumento del que hemos hablado mucho y del que no deberíamos dárselo, que son las exageraciones, porque todos seguro que hemos recibido alguna vez un cartelito que ha preparado la derecha de este país, la extrema derecha de este país, en el que vienen los supuestos, vamos, los supuestos, en este caso son todos asesinos, pero aparecen las cifras de muertos y aparece, pues eso, Stalin, 100 millones de muertos, Pol Pot, no sé cuántos, y Hitler aparece ahí, me parece que no recuerdo si el cuarto o el quinto, una cosa así, pero por encima todos estos, ¿no? Bueno, Sí, las cifras de muertos de Stalin están exageradísimas. O sea, fueron millones, claro que fueron millones, pero hablar de 100 millones de muertos por parte del stalinismo... No, 100 millones es a manos de todo el comunismo. Bueno, Yo tenía un libro que se llamaba El libro negro del comunismo
que supuestamente había sido escrito por comunistas y excomunistas, que es lo que le daba validez, ¿no? Pero se decía que Stalin se había cargado a 20 millones. Claro, porque además se incluyen cifras, es como todo en esto, e insisto, eso es lo que da argumentos a los negacionistas, en este caso del estalinismo. Se incluye, por ejemplo, hambrunas. Y hubo hambrunas que parece que son premeditadas, como el tema que tú conoces muy bien de Ucrania, el llamado Holodomor, Sí. con lo cual esas cifras, desde luego, podrían ser aceptables, ¿no? Desde luego, o sea, vergonzoso, lamentable y demás. Otra cosa es que fuera 100% intencionado o no, parece que en ese caso pudo ser intencionado, con lo cual hay que sumarla sin duda. Pero luego se le atribuyen muchas muertes por hambre en determinadas repúblicas que obedecieron a su incompetencia, precisamente por el intento de autoabastecerse de grano y de otro tipo de cosas. Esto, quienes conocemos un poco la historia, nos lo sabemos bastante bien. Bien, si sumamos esas cifras, señores, aquí en España tenemos que cifrar, que incluir también en las víctimas de Franco a cientos de miles de muertos por hambre y por enfermedades en los años 40 y comienzos de los 50, pero sobre todo en los años 40, que no fueron consecuencia directa de la posguerra, fue consecuencia directa de la incapacidad y la inoperancia de Franco, que intentó ser autosuficientes, aquello que llamábamos la autarquía, ¿no? Bueno, pues esa autarquía fue una idea de Franco, que de hecho años después, ya desde el principio, había asesores que le decían que eso era una locura. Eso condenó a la muerte a miles y miles de españoles. Y esas cifras no se le atribuyen al dictador. Y se le pueden atribuir, yo creo que hay que atribuírselas, pero es verdad que yo se las atribuiría, insisto, por incompetencia, porque no fue un plan premeditado. Bueno, pues el caso de Stalin se le suma todo. Las de incompetencia, las otras. Por eso digo que las exageraciones nunca son buenas. Stalin fue un criminal brutal, tremendo. Hay que sumar millones y millones de víctimas. Claro que sí. Hablar de los gulags y de todo ese tipo de cosas. Pero exagerar no va a ningún lado. Y por terminar con esto, si intentamos comparar los campos de concentración nazis con los gulags y decir que era lo mismo, estamos exagerando. Estamos exagerando y le estamos dando argumentos a los negacionistas del estalinismo para decir sois unos mentirosos. Y por la misma, si comparamos los campos de concentración nazis con los campos de concentración franquistas, y te lo dice quien los ha investigado, es otra exageración exactamente igual. Yo en mi libro me he empeñado mucho en decir hay que huir de esa exageración y de esa comparación porque no tienen nada que ver. Fueron lugares horrorosos, espantosos los campos de concentración franquistas, pero no, eran iguales que los campos nazis. Cada dictador, Stalin, Hitler o Franco, tenían sus objetivos, su contexto además político tanto y social, tanto nacional como internacional, y cada uno actuó de una manera totalmente diferente. O sea que mejor, y ahí coincido 100% contigo, con no darle argumentos a los negacionistas ni de unos ni de otros. Si te soy sincero, yo cuando estaba metiéndome en estos berenjenales, no consideraba posible que un historiador de izquierda, como diría Pío Moa, dijese las cosas que estás diciendo tú ahora. Claro, es que fíjate, no ocurre lo mismo al contrario. Ahí está la clave de todo. Ahí está la clave del todo. Es decir, yo para mí ese es el filtro para, digamos, oye, que quien quiera libremente pueda descubrir si alguien tiene sesgo o no sesgo. Todos tenemos algo de sesgo, ¿eh? O sea, a ver, tampoco vamos a ser, porque esto es así, todos tenemos algo de sesgo. Pero para ver si ese sesgo realmente es determinante. Y es este ejercicio tan sencillo. Te domina, ¿no? Sí. Claro, tú pregúntale a Pío Moa por las... Y lo único que va a hacer es justificar el franquismo, irse para allá y volver a lo otro. Y como tú muy bien dices, irse al y tú más. Y yo cada vez, antes lo intentaba en Twitter, ahora ya no lo intento porque es inútil, porque me doy cuenta que no quieren debatir, ¿no? Esto es muy importante lo que está diciendo Carlos aquí, porque daros cuenta que, como ya he dicho muchas veces, una persona radicalizada parte del hecho, el hecho de que él tiene razón y de que tú estás equivocado. Entonces, todo acto por el cual él intenta que tú te bajes de la burra, que des el brazo a torcer, porque, insisto, el que está equivocado eres tú, para él es debatir. Entonces, evidentemente, aquí hay un problema. Pero cuando me salían con paracuellos, lo primero que yo decía es decir, vale, vamos a hablar de paracuellos. Oye, pues me parece un crimen horrible, terrible, que no debería haberse producido en este contexto, que hay que explicar, por supuesto, el contexto en el que se produce, pero injustificable en ningún caso, por mucho contexto que hubiera, injustificable. ¿Seguimos hablando de lo que hablábamos antes? Bueno, ya, y Venezuela, y ETA. Entonces, no quieren hablar, no quieren debatir, ¿no? Entonces, yo creo que eso es tan sencillo como eso. Y esto que yo te he dicho, te aseguro, David, que te lo va a decir cualquier historiador o investigador histórico. De hecho, he leído hace poco a Ángel Viñas, que es bastante crack, decir que él no tendría ningún problema en reconocer que está equivocado
si en algún momento se encuentra un documento que contradice lo que él está defendiendo en un momento dado. Y, joder, Claro. es muy importante decirlo. Es que hay una trampa en este debate, ¿no? ¿Y la trampa cuál es? La trampa es que si los datos nos dicen que Franco fue un dictador, el tú decirlo ya te dice, no, es que tú tienes sesgo. No, no, perdona. O sea, yo te digo que Franco fue un dictador porque lo dicen los datos, los hechos y los documentos. Y luego te digo también que Stalin fue otro dictador porque también lo dicen los hechos, los datos y los documentos. Entonces, esa es la trampa que ellos intentan meter, ¿no? Con esto y con todo lo demás de las subvenciones, en fin, son... Yo, sin insisto, embargo, no tenía ningún problema en reconocer que Hitler era un dictador, pero es que te lo justificaba, ¿no? Por esto, claro. que tiene que haber un Hombre, líder, el más apto, bla, 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 bla. coño, si es que lo justificaba como muy bien sabes tú él en el Mein Kampf, o sea, y de hecho yo lo mantengo y lo digo en mi primer libro, ¿no? Cuando hablo de alguna de las cosas, este discurso, que es verdad que eso también viene creado un poco por el final de la Guerra Mundial, ¿no? Bueno, es que los alemanes pues, se dejaron embaucar, engañar. A ver, no te digo que no hubiera gente, pero que el programa de Adolf Hitler era un programa conocido totalmente. Es verdad que no había dicho que iba a exterminar en la cámara de gas a los judíos, pero cuidado, había dicho que había que acabar con ellos, que eran inmundos, en fin, que era muy fácil deducir que esa gente no le iba a pasar bien y aún así le votaron sabiendo lo que iba a ocurrir. Y yo esto lo utilizo también para el presente, cuidado, ¿eh? Yo escribí una cosilla en el diario que decía algo así como el votante también es responsable. Ponía precisamente este ejemplo de Adolf Hitler y lo extiendo a lo que ocurre hoy. Es decir, quienes votan a gente que dice que a los inmigrantes hay que pararlos si hace falta con buques de guerra en el Mediterráneo, luego que no vengan diciendo que se han sentido, que votaron engañados si se descubre que un gobierno formado por ese partido ha matado a cientos o miles de inmigrantes en el Mediterráneo. ¡Ay, yo no lo sabía! Les voté por equivocación, me engañaron. No, no, macho, no te engañaron. Y quien votó a Adolf Hitler, insisto, hay excepciones, por supuesto, seguro que un porcentaje pues no se había leído nada, pero la inmensa mayoría lo sabía. Lo que pasa es que pensaban que les iba a ir mejor con un tipo que iba a quitarles a los judíos de en medio, les iba a quitar la pasta. Ein Pestherd liegt, der die Gesundheit der arischen Völker bedroht. Juden aber sind ein Volk ohne Bauern und ohne Arbeiter. Ein Volk von Parasiten. Iba además a invadir otros países, con lo cual la economía, como efectivamente ocurrió inicialmente de Alemania, iba a ir como un cohete y les importaba un pito, hay que decirlo así, les importaba un pito lo que les pasara a los demás. Esto es así, es muy poco políticamente correcto decirlo, pero es la realidad y el voto en muchas ocasiones lo único que nos mueve es nuestro interés personal. Y lo otro, bueno, si esto parece muy desagradable, como que voy a hacer como que no lo miro, pero realmente yo sé que si voto a este partido se va a encargar de que un grupo de gente lo pase especialmente mal. Y yo lo sé cuando les voto. Otra cosa es que de la deshumanización, ¿no?, que se dio con los claro, judíos, porque fue progresiva, no fue de la noche a la mañana el lenguaje que se utilizaba antes de la Segunda Guerra Mundial. Lo he dicho en varios colegios que estaba pasando ya, con los inmigrantes igual es demasiado general, pero es muy concreto con los menas. Cuando se habla de menas es como que es complejo, ¿no? Sí. No quiero estirarme ya mucho por aquí, vamos a ir terminando. Hay una pregunta que quiero hacerte que me parece bastante importante. Yo no tengo la respuesta, tú igual me puedes ayudar. ¿Qué tipo de material recomendarías tú para las escuelas? Para enseñar un poco el tema de la guerra civil, porque se sigue hablando de como que hay dos bandos, ¿no? Tú cuando escuchas hablar de dos bandos ya sabes de qué pie coge a esa persona. Yo era de los que hablaba de dos bandos, un poco legitimaba a los que tú llamaste antes golpistas, bien llamados. Y a mí es que en los colegios me siguen preguntando cosas que no deberían preguntarme. O sea, yo siempre he dicho que cuando empecé a radicalizarme no sabía nada de Hitler, no sabía nada del Holocausto. Y efectivamente a día de hoy me siguen interrumpiendo chicos y chicas en los institutos para preguntarme qué es el Holocausto. O sea, que estamos igual, ¿no? Terrible. Entonces, ¿qué recomiendas tú para enseñar esta parte de la historia de nuestro país? Bueno, lo primero y fundamental es que esto aparezca en todos los planes educativos. Es decir, esto no puede ser como ha sido hasta ahora, poco más o menos que en función de la voluntad de los profesores. ¿Por qué? Porque muchos profesores
cuando se metían a explicar estos temas, se encontraban con problemas por parte de otros compañeros del claustro y por parte de profesores que se le presentaban y decían, o sea, perdón, de padres, de alumnos, que se presentaban y decían, usted está adoctrinando a mi Esto hijo pasa en hoy lugar con de la enseñar. educación sexual. Claro, efectivamente, lo que hoy ocurre con la educación sexual, exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, con lo cual, lo primero tiene que aparecer en el sistema educativo con absoluta claridad. Se tiene que estudiar la guerra, la Segunda República y la dictadura franquista de la misma manera que se estudian los Reyes Católicos o el Cid Campeador. Eso es lo fundamental, que los profesores tengan ese soporte detrás y las herramientas para poder enseñar y además que sea una parte fundamental de la enseñanza de historia, precisamente la parte más reciente de nuestra historia, que ha sido todo lo contrario históricamente. Es decir, aquí los más mayores, si alguno me está escuchando esto, sabrán perfectamente que quienes tenemos de 35 años para arriba, cuando llegaba en el curso el momento de estudiar la Segunda República, se había acabado el curso. Nunca había tiempo para estudiar ni la Segunda República, ni la guerra, ni la dictadura. Se quedaba ahí. Eso ahora ocurre afortunadamente menos, pero sigue ocurriendo. Entonces, primero, plan educativo y a partir de ahí, evidentemente, materiales para los profesores. A mí me parece que una de las herramientas, más allá de las que cada uno utilice, es recuperar testimonios de los protagonistas de aquellos años. Esto se ha hecho muy bien sobre la Segunda Guerra Mundial, con testimonios de las víctimas del Holocausto que se ponen. Primero eran los propios supervivientes los que iban a los colegios. Ahora ya no queda ninguno, con lo cual se les tiene que poner vídeos y demás con esos testimonios. Esos testimonios orales son los que más les llegan a los chavales. ¿Sabes qué te diría mi yo anterior? ¿Y por qué no un testimonio de gente que haya sufrido el terror rojo antes del golpe de Estado? Bueno, es que no creo que haya muchos testimonios del terror rojo antes del golpe de Estado. Quizá después se puede hablar de que hubo una represión republicana una vez que empieza la guerra, pero antes lo que había era una España democrática con muchos problemas, con mucha tensión, porque estamos hablando de 1931 a 1936, un periodo en el que Europa está sometida a una tensión terrible por el auge del fascismo y del estalinismo, y eso se traducía en todos los países. Ocurría en España, pero ocurría en Francia y ocurría en muchas otras naciones donde había muertos, no digo a diario, pero muertos por enfrentamientos políticos con mucha frecuencia. Eso es lo que ocurrió durante la Segunda República. Y cuando se produce lo que se ha llamado el terror rojo, que yo me niego a llamarlo así. Estoy hablando pues, del tema del relato de las iglesias ardiendo, de los Sí, de curas asesinados sí, y de personas de derechas injustamente asesinadas que sí, ocurrieron efectivamente. sí, que además se denunciaban durante las sesiones parlamentarias. O sea, sí. ¿El qué, perdón? Esto es, por ejemplo, Calvo Sotelo, yo me suena de leer cómo hacía recuentos de incidentes, de muertos, enumeraba cuántas iglesias habían ardido ese mes, etcétera, etcétera. Sí, pero en cualquier caso, insisto, durante el periodo republicano, hasta que empieza el golpe de Estado, esos incidentes que se producen efectivamente, y hay alguna quema de iglesias, y hay algún asesinato, por supuesto, de personas de derechas, se producen también, y en un número mayor, asesinatos de personas de izquierdas. Es decir, insisto, estamos hablando de un periodo de gran tensión en la que lo que hacen los gobiernos, los sucesivos gobiernos, que además no lo olvidemos, tenemos durante la República gobiernos de izquierdas, pero también gobierno de derechas, que hay durante 2 años en ese gobierno republicano, lo que intentan es gestionar aquello y calmar los ánimos. Lo que pasa es que era, insisto, un periodo muy complicado porque hay una tensión de auge del fascismo que se traducía aquí en el auge de la falange, en pistoleros de falange asesinando, y en un auge también del estalinismo que se traducía en extremistas de izquierdas que también cometían ese tipo de hechos que hemos estado hablando. Pero insisto, era un periodo democrático en el que con esas tensiones Perdón, y con esas víctimas era necesario hacer no, me parece súper correcto. Pero lo que te insisto, cuando se produce ese llamado terror rojo, que insisto, me niego a llamarlo así, pero sí se producen crímenes más masivos, crímenes más generalizados o más importantes por parte de la zona republicana, se producen después del golpe de Estado. Y son injustificables. Pero claro, es que el contexto es muy importante y este contexto está en los libros de historia y está en los documentos. Es que como se subleva parte del ejército, en muchas zonas la única solución que hay para parar el golpe de Estado y esa sublevación es armar a la población. Y cuando tú armas a la población, como es lógico, armas a gente deseable y a gente indeseable. Yeah. Eso, claro, ¿qué ocurrió en las zonas donde no se hizo? Hubo gobernadores civiles que se negaron a hacerlo y alcaldes que se negaron a hacerlo porque pensaban que eso podía... Bueno, ¿qué ocurrió? Que el golpe de Estado triunfó inmediatamente y que los primeros fusilados fueron precisamente esos alcaldes y esos gobernadores civiles que se habían negado a entregar armas al pueblo. Con lo cual, ese
ambiente de crimen se produce por el caos, especialmente inicial, después de un golpe de Estado y de una situación de desgobierno generalizada. El gobierno de la República, y ahí están las pruebas, los documentos y las declaraciones, intentó detener esto desde el principio. Pero primero lo que tenía, o que intentó, es parar el golpe de Estado. Y aún así, a partir de diciembre, enero, o sea, enero de 1937, fundamentalmente, esos crímenes se reducen notabilísimamente. ¿Se siguen produciendo algunos? Sí, se siguen produciendo. Injustificables, injustificables. Pero es verdad que se intentan detener. Mientras que en la zona franquista no solo no se intentan detener, sino que son jaleados por los militares, y ahí tenemos las declaraciones, están grabadas, están en los periódicos, en el ABC de Sevilla, quiero decir, que no hablo de prensa republicana. Cojan el ABC de Sevilla, es decir, la propia prensa franquista, y ahí van a encontrar los discursos de Queipo, de Llano, de Franco o de Mola, en los que se llama precisamente a matar, a asesinar y también a castigar a la población civil. No estamos hablando de solo ya los militares o quienes se han opuesto. Ahí se ve además con mucha claridad que otra de las grandes mentiras es que se mataba solo a aquellos que habían cometido crímenes o que habían, pues eso, quemado iglesias. Falso. Aparece en la documentación. De hecho, tenemos documentos del propio ejército franquista que habla de los sacerdotes vascos, que en este caso eran contrarios a la sublevación militar, sacerdotes que fueron asesinados por las tropas franquistas, fusilados. Y aparecen además en esos documentos el motivo por el que fueron fusilados. Y ninguno dice, es que era un criminal, no. Se dice, era nacionalista vasco. Hablaba en contra del glorioso movimiento nacional. Eso aparece en la documentación y en la propia prensa franquista. Y fíjate un último detalle, David. Es que además esa criminalidad, ese deseo de eliminar, digamos, a quien no pensaba como ellos, era previo al golpe de Estado. En abril de 1936 tenemos los documentos, son las directrices que el general Mola, cuando están preparando el golpe de Estado, 3 meses antes... Mola era el cerebro, sí. Exacto. Él se llamaba, de hecho, el director, ¿no?, del golpe de Estado. No fue Franco, sino fue él, pero Franco era uno de ellos. Bueno, pues Mola, el director, envió unas directivas o enviaba unas directrices secretas a los generales que estaban participando en la organización del golpe. Abril del 36, 3 meses antes de la sublevación. Y en esas directrices Mola ya decía que lo que había que hacer era eliminar a elementos izquierdistas, sindicalistas, y hablaba específicamente de los militares que se opusieran al golpe, de los que decía que tenían que tener un castigo especialmente ejemplar, es decir, que había que eliminarlos también a ellos. Y esto es 3 meses antes del golpe de Estado, cuando además, fíjate, David, pensaban que el golpe de Estado iba a ser inmediato, iba a triunfar inmediatamente. No pensaban que iba a derivar en una guerra y que iba a haber una represión republicana. No, ellos creían que iban a tomar el poder en unas pocas horas o unos pocos días, y aún así, en esas directrices se decía con absoluta claridad que el objetivo era exterminar al adversario político. Era una estrategia que lo único que hicieron es, una vez que se produjo el golpe de Estado, llevarla a cabo. Con lo cual, esa diferenciación entre una represión y la otra es muy importante hacerla. Las dos hay que conocerlas, las dos hay que difundirlas, pero había diferencias. Antes has hablado de que los propios golpistas, para los militares, que no se alzasen, que no traicionasen su juramento, les esperaba un castigo peor que a los comunistas, ¿no? Es una cosa que a mí me gusta hablar. He leído bastante, todavía me queda mucho que aprender, por supuesto, de esa parte del ejército que no se alzó, que no traicionó a su juramento, ¿no? Y que, de hecho, joder, yo lo he hablado en mis cuarteles. En los barcos, por ejemplo, se liaron a tiros en la Armada, ves ahí cierto clasismo, ¿no? Los suboficiales, que soy yo, con los soldados contra los oficiales, que eran prácticamente todos golpistas, ¿no? Y bueno, hubo muchas unidades que no siguieron el golpe, que se mantuvieron fieles a la República. La Guardia Civil, creo que en su conjunto, se mantuvo también leal al régimen republicano, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que de esto se habla lo suficiente o también, una vez más, desde esa izquierda, ya me dirás tú si es global o minoritaria, se achaca al ejército que todo el ejército es franquista, que en el alzamiento todo el ejército secundó a Franco? ¿Cómo ves tú este tema? A ver, yo creo que primero hay una apropiación por parte de los golpistas, me refiero, a decir, de los herederos del franquismo y del propio franquismo, que fueron los más empeñados en vender la idea de que el ejército, la Guardia Civil, pues fue prácticamente eso, una uniformidad
que fue la que salvó a España y demás, ¿no? Es decir, ocultar que, como tú muy bien decías, hubo grupos, los carabineros, por ejemplo, también, que, aunque era un cuerpo entre militar y policial, pero que también se opuso mayoritariamente, y ese papel fundamental de la Armada, desde luego que fue fundamental para que empezara una guerra, porque si no, realmente es verdad que el golpe de Estado podría haber triunfado con bastante probabilidad. Con lo cual, yo creo que primero hay una apropiación por su parte, es decir, un intento y un deseo que sigue a día de hoy, cuidado, que sigue a día de hoy por parte de los herederos del franquismo de ocultar este hecho. Ellos lo Que a intentan ellos les ocultar. duele, ¿no? Que hubiera Claro. una parte muy grande del ejército que es como que el Y les, ejército para ellos es... y les obliga a reconocer, primero, que Claro. ellos fueron los que traicionaron su juramento a la democracia republicana, fueron ellos y no los otros, que es, en segundo lugar, que ellos asesinaron a decenas y decenas y decenas de compañeros, incluyendo generales, incluyendo contraalmirantes, como ocurrió, por ejemplo, en Galicia y en otros lugares, que fueron fusilados simplemente porque no se sumaron a la rebelión. Y les obliga a reconocer una cosa muy importante, que esto quienes hemos investigado el tema no lo sabemos más que de sobra, pero a la gente se le olvida o no le ha llegado tanto, ¿no? Que es que retorcieron la justicia. El propio Serrano Suñer, cuñado de Franco y hombre fuerte del régimen, habló de que ellos habían creado la justicia al revés. Y es que es así. Realmente convirtieron en rebeldes a quienes habían permanecido leales a la democracia republicana, y ellos, que eran los rebeldes, en cambio, se presentaron, y así aparecían las leyes, como los garantes de la legalidad, ¿no? De tal manera que quienes fueron asesinados y fusilados, esto insisto, de lo que cuentan de que lo mataron en general porque habían cometido crímenes, no. Si tú ves los juicios sumarísimos y los consejos de guerra con pena de muerte, la inmensa mayoría, o con penas de cárceles, la inmensa mayoría, el delito principal es adhesión a la rebelión. Es decir, paradójicamente, haberse resistido a la rebelión, pero en este caso lo llamaban adhesión a la rebelión. Y hay 1000 ejemplos de ello. Me gusta dar siempre uno que me parece muy significativo, que es el comandante Virgilio Ledet, que en el protectorado de Marruecos fue uno de los que se resistió al golpe de Estado y que fue asesinado ya, no se sabe muy bien si en la noche del 17 al 18 de julio o la del 18 al 19, pero ya fue asesinado, fusilado sin juicio ni nada por el estilo, por resistirse. Este comandante fue el inventor del reactor. Es verdad que era un prototipo todavía muy Del incipiente, pero reactor. él, del reactor, efectivamente, búscalo en Internet, en este caso en fuentes, por Dios, ya sabemos todos que cuando buscamos en Internet podemos encontrar cosas de lo más peregrino, pero vas a encontrar cómo Ledet es un tipo que merecería estar en los libros de historia de aeronáutica, tener un monumento, etcétera, etcétera. Y fue asesinado vilmente y encima ha sido olvidado. Esto que te acabo de contar creo que no lo sabías ni No. siquiera tú. Bueno, pues sí. Fue el inventor del primer prototipo de reactor. Lo que pasa es que al final no acabó, digamos, ejecutándose, pero de hecho los expertos reconocen que esos planos y ese prototipo que él diseñó es el primero que se había producido en el mundo de la aviación. Bueno, pues Virgilio Ledet fue uno de los asesinados. Entonces, claro, reconocer eso es muy complicado. Luego te doy la razón, en la segunda parte también ha habido por parte de la izquierda, bueno, o parte de la izquierda, no digo que haya sido toda la izquierda ni mucho menos, bueno, pues no digo un no interés, sino probablemente un desconocimiento de esa parte, ¿no? Y ahí seguro que los investigadores y los historiadores hemos tenido culpa en no hacer hincapié en ello. Yo intento hacer todo lo contrario, de hecho siempre digo que las primeras víctimas del golpe de Estado y de la sublevación militar Sí, fueron los fueron militares. militares. Sí. Fueron los militares. Porque además la sublevación donde se produce primero, el 17 de julio ya, es en el Protectorado de Marruecos, y en Canarias, y las primeras víctimas, los primeros fusilados, fueron personas como el comandante Ledet, que lo único que hicieron fueron, oye, cumplir su juramento de lealtad a la República. Pero es uno de los temas más delicados y que menos les interesa precisamente a los herederos del franquismo que se conozca porque, bueno, pone en evidencia otra de las grandes falacias y de las grandes falsedades que nos han vendido de que hubo un ejército liberador No. y unas masas y unos marxistas y unos criminales que fueron los únicos que se negaron. Eso pasó, Carlos, que tú seguro que no te pasó desapercibido el detalle ahí atrás, cuando hubo una avalancha muy grande de inmigración en nuestras costas y hubo pues un montón de voluntarios de la Cruz Roja, sobre todo, que fueron a cogerles con mantas, a darles agua, etcétera, etcétera. Y hubo una foto, que seguro que te acuerdas, de una chica que era rubia, que sale abrazando a uno de estos inmigrantes. Bueno, pues
determinado partido cargó contra ella, lanzándole todo tipo de improperios, que a ver si la violaban, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que a los 2 días el ejército se desplegó por la playa para hacer lo mismo que estaba haciendo esta señora, y se veía a muchos militares pues llevando a hombros a inmigrantes que pues, no se habían ahogado de milagro, y ves cómo contra el ejército, este partido no dijo ni pío. Porque el ejército es como intocable para ellos, ¿no? Entonces, ves ahí cómo es verdaderamente algo que les cuesta bastante gestionarse. Sí, es una apropiación, lo hemos hablado antes de otros símbolos, bueno, pues esa apropiación del ejército y de la Guardia Civil está ahí, ¿no? Parte, como bien decíamos también, por dejación de la izquierda probablemente, pero desde luego por historia, por esos 40 años de dictadura y por un interés de ellos también de apropiarse de esos símbolos. Y eso ha tenido una consecuencia además muy, muy nefasta, en mi opinión, y es que entre la izquierda en general, esa mala imagen, ¿no? O esa imagen, no sé, de derecha que tiene tanto la Guardia Civil como el Ejército, echa para atrás a muchos chavales para alistarse o para enrolarse en la Guardia Civil, y nos encontramos con, obviamente no son monolíticos ni muchísimo menos, y además tú sabes bien que en el Ejército además hay un porcentaje muy alto de soldados que son inmigrantes, o sea, que son de origen extranjero, ¿no? Aunque ya tengan muchos la nacionalidad española, etc. Pero es verdad que yo creo que el porcentaje de personas, llamémoslas progresistas, que voluntariamente se meten en la Guardia Civil o que se meten en el Ejército, es muy, muy pequeño. Y eso lleva a un problema general, que el extremo contrario lo ve de la manera contraria. Se han apropiado tanto que la gente de extrema derecha... Sí, pero también hay un porcentaje muy grande de gente que se la suda la política totalmente. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Eso nunca se habla, ¿no? Sin ninguna duda, y seguro que es la inmensa mayoría, y luego una parte de profesionales, ¿no? Es decir, yo creo que la alta oficialidad en general, que han mamado y se han curtido ya en operaciones de la OTAN, de operaciones en su mayor parte de ayuda humanitaria, otras de operaciones ya más de ataque, más ofensivas, ¿no? Pero que se han curtido en ese clima. Vamos, me consta, ¿no? Que esas personas lo que tienen es una mentalidad profundamente europeísta, y hablarles de franquismo y de esas cosas, pues la tienen como muy descartado. Pero es cierto que, bueno, ese riesgo, como se ha dado en otros lugares, como en Alemania, donde tú sabes bien que ha habido incluso redadas contra miembros del ejército y de fuerzas del orden neonazis, aquí lo podemos tener también. Yo creo que ese problema, de hecho, está ahí, ¿no? Y bueno, la democracia lo tendrá que solucionar para no crear un grupúsculo ahí que le pueda generar problemas en el futuro. Carlos, me ha quedado lo único en el tintero, porque antes nos fuimos por las ramas, la cuestión de la memoria democrática en comparación con la memoria histórica. Entonces, si me podías concretar en qué es mejor esta ley, te lo agradecería mucho, sobre todo para aprender yo. Me he ido, pero que ya ni me acuerdo de cómo me he ido yendo de un tema a otro. Menos mal que lo has apuntado, Sí, te decía, ha habido avances. Uno es el de eliminación de símbolos franquistas, casos como las exhumaciones. También las exhumaciones de víctimas, creo que se dan bastante avance en cuanto a la forma de apoyar y de comprometerse el Estado a sacar a esas víctimas que están todavía enterrados como perros. Pone fuera de la ley la Fundación Francisco Franco, ¿no? Poner fuera de la ley a las fundaciones que hagan apología de la dictadura, o sea, ni más ni menos. O sea, ya lo del delito de apología puede ser otra cosa, y eso tiene que ir vía Código Penal. Pero el que pueda haber fundaciones, es decir, que reciben dinero público, que esa es la clave de todo, bajo denominaciones como de criminales como Francisco Franco o Ramón Serrano Suñer, y que encima las paguemos todos, yo creo que es algo, en fin, que se cae por su propio cajón, con lo cual es otro avance también bastante importante. La apuesta en la educación, tengo más dudas, pero bueno, al menos hay un plan para que esto sea incorporado a los libros de texto de nuestros hijos y nietos, y se puede ir estudiando. Y digamos, los peros, ¿qué son los peros que yo veo principales? A ver, el principal es el tema de no acabar con la impunidad de los criminales franquistas. Ese para mí es el más grave. ¿Por qué? Porque no se trata ahora de que nosotros vayamos a juzgar a Franco, que está muerto, ni a Serrano Suñer, la inmensa mayoría están muertos. Es decir, pero el que judicialmente se puedan abrir investigaciones por casos de la última etapa de la dictadura franquista, de torturas a demócratas, y estoy hablando de sindicalistas, de comisiones obreras, del Partido Socialista, o sea, gente que luchaba por la democracia, que no se pueda investigar eso,
que no se pueda juzgar me parece un error tremendo. E incluso en los casos más antiguos, que no se pueda dar una verdad judicial a determinados crímenes, aunque no tenga consecuencias, insisto, porque los responsables hayan muerto. Pero, oye, David, que es que a día de hoy las víctimas del franquismo han tenido que presentar la demanda en Argentina. Tenemos a una jueza argentina que está investigando. Es decir, nos alabábamos, pero nos escandalizábamos a la vez cuando aquí juzgábamos o intentábamos juzgar a los crímenes de la dictadura chilena, a Pinochet, o de la dictadura argentina y lo juzgábamos en la Audiencia Nacional, y decíamos, joder, pobres argentinos, pobres chilenos, que no... Somos nosotros los que nos tenemos que ir a Argentina. Yo creo que eso demuestra que nuestra democracia todavía tiene algunas carencias, ¿no? Y eso no lo va a solucionar la ley de memoria democrática. Y el último aspecto que me parece que también es relevante es el tema del expolio económico. Aquí la dictadura robó literalmente empresas, propiedades, tierras, casas a quienes habían sido republicanos, simplemente por el único delito de haber sido republicanos. Y lo tenemos todo absolutamente documentado, ¿eh? O sea, no es una cuestión que haya que ahora inventarse. No, no, es que está la documentación de cómo se expropiaba un terreno o cómo se le ponía a uno una multa inasumible simplemente por haber pertenecido a una organización republicana y como consecuencia de no poder pagar esa multa se le quitaba una empresa o se le quitaba una tierra. Eso tampoco se soluciona. Y yo creo que a eso tendría que haber una solución. No sé si sería volver a revisarlo todo, que quizás sea muy complejo y quizás no estemos para eso, pero hombre, dar algún tipo de reparación, aunque sea más simbólica que real de todo aquello, me parece que es básico. Y fíjate si es revolucionario esto que estoy diciendo, que esto es ni más ni menos que lo que se hizo en Europa a partir de 1945. Algunas cosas algo más tarde, ¿no? Pero empresas alemanas que utilizaron, por ejemplo, a prisioneros esclavos, trabajadores esclavos de los campos de concentración nazis. Y Bayer y todos estos. Claro, primero que hicieron, reconocerlo. Segundo, pedir perdón. Y luego encima indemnizaron con cantidades ridículas, ¿no? Pero bueno, simbólicas como muestra de su arrepentimiento y de su reconocimiento de culpa. Bueno, aquí fíjate, yo, si me apuras, lo de las indemnizaciones, esto es opinión muy personal mía, lo de las indemnizaciones me parece de tercera a cuarta importancia. Pero hombre, que toda esa gente y sobre todo esas empresas, coño, primero que reconozcan lo que ocurrió, si se nutrieron de trabajadores esclavos, si el origen de su riqueza proviene de expropiaciones, es decir, del robo de propiedades o de empresas de republicanos, y que pidan perdón. Y a partir de ahí, oye, si se estima que también tienen que dar alguna indemnización, aunque sea simbólica, que la den, pero por lo menos eso. E insisto, fíjate qué revolucionario es plantear esto, que es lo que lleva haciéndose en Europa desde 1945. Para acabar, estamos en una crisis galopante, acabamos de superar una pandemia, bueno, en caso de que la hayamos superado, tenemos la guerra de Ucrania, el invierno parece ser que va a ser bastante complicado para muchos. Todas estas cosas, las exhumaciones, retirada de símbolos y tal, esto es un argumento que decía yo constantemente, ¿son importantes? Por supuesto que sí, es que somos capaces de hacer 2, 3, 4 y hasta 10 cosas a la vez, ¿no? Y es un argumento muy demagogo, que yo entiendo Sí, que se utilice, pero sí. es muy demagogo, porque lo podríamos utilizar entonces para todo lo que no nos interesa. Efectivamente. La Iglesia Católica... Lo puedes recombinar para lo que quieras, sí. Claro, ¿tiene sentido darle dinero a la Iglesia Católica como le estamos dando con la que está cayendo? ¿Tiene sentido darle a los toros? Si me apuras, ¿tiene sentido hacer una fiesta en un pueblo? O sea, que un ayuntamiento se gaste dinero en la fiesta de su pueblo con la que estamos pasando. Las y lo luces podemos de Navidad de hacer lo Vigo. que queramos. Claro, las luces de Navidad de Vigo, en fin, son argumentos peregrinos, se pueden hacer muchas cosas a la vez. Es evidente que la prioridad es el presente y la prioridad es que la gente viva dignamente. Por supuesto que sí, pero hay otras cosas que hay que abordar y una de ellas es este tema que además tiene una grandísima importancia, primero porque hay muchas víctimas todavía y familiares de víctimas que están esperando que se haga justicia, con lo cual hay gente que está muy interesada en que se les dé una respuesta, y segundo por todo lo que hemos hablado en esta charla, porque al final esto es democracia y esto es aprender de la historia para que no se repita en el presente. Si hoy entre la juventud existe una cierta desafección hacia nuestra democracia, hacia la democracia en general, es una situación muy peligrosa que viene por todas las cosas que hemos estado hablando en esta charla. Y contra eso, la democracia tiene que luchar, o sea, tiene que luchar precisamente para que esos jóvenes sean conscientes de que un régimen totalitario no va a solucionar sus problemas mejor, ni muchísimo menos, sino que encima lo que va a hacer es simplemente tapar los problemas. Eso es lo que ocurría con la dictadura de Franco, cuando nos dice seguía mejor. No, aquí vivían 4
bien. El resto vivía fatal. ¿Qué es lo que ocurría? Que los problemas se ocultaban. Había, como hay, vayamos a la hemeroteca, no voy a hacerlo ahora, había el derrumbe de una presa y morían decenas de personas en un pueblo inundado y no se contaba. Caían bombas atómicas estadounidenses en Palomares y durante los primeros días se negaba y ya solo cuando la prensa internacional y cuando ya era imposible negarlo se reconocía. Si no hubiera ocurrido eso, se hubiera negado. Es decir, ¿qué hacen los regímenes totalitarios, sean del color que sean? Tapar los problemas, no los solucionan. Con lo cual, eso es lo que tendría que tener también muy presente la juventud española, que ahora, si sabemos que tenemos tantos problemas, es porque tenemos una cierta libertad de prensa, con todos los matices que podamos hablar, pero hay libertad de prensa, libertad de expresión, para que tú y yo podamos estar hablando aquí y hablar de todo este tipo de cosas. Un régimen totalitario lo que haría es ocultar esos problemas directamente con mano dura, censurando redes sociales, como ocurren en regímenes totalitarios de hoy en día, medios de comunicación, etcétera, etcétera. Carlos, lo vamos a dar ya por terminado. Me gustaría molestarte en el futuro otra vez para hablar, centrar la conversación en el tema ya de Mauthausen, de los nazis, el holocausto, etcétera, etcétera, que ya me toca a mí más cerca. Nada, si quieres decir alguna cosa más. No, nada, Algo que ha que sido te un haya quedado en el placer, que tintero. no es por hacerte la pelota, pero que me parece súper útil el trabajo que estás haciendo, primero con tu libro y ahora con todo el resto de iniciativas que estás llevando a cabo y que, en fin, este canal de YouTube que sigo desde sus orígenes me parece que cumple esa misión, porque además yo creo que cualquiera que te escucha se da cuenta que hablas desde la experiencia primero y luego desde precisamente ningún tipo de sectarismo ni La dogmatismo, sino, cautela, intento, sí. claro, A ver, inevitablemente a veces cometo errores, me bueno, equivoco, como pero todos, intento ser lo más desapegado posible, sí. como todos, ¿no? Pero eso me parece que es absolutamente lo fundamental. Y luego, hombre, hay canales de YouTube, no voy a mencionar tampoco ninguno, que, joder, cuando ya tienen tantos millones de seguidores, de verdad, que tienen que hablar con lo que tú has dicho, con una cierta cautela, es decir, no se puede hablar de cosas que no se saben y mucho menos dar datos Ya. diciendo, bueno, yo creo que los menas cobran un sueldo que les paga mi ayuntamiento. Hostia, macho, o sea, o lo sabes o no lo sabes, pero si tienes un montón de millones, por mucho que seas. Precisamente porque yo respeto mucho a los youtubers, porque me parece que yo no les tengo miedo como periodista y ni me parece que sean una amenaza, sino que me parece que los medios de comunicación evolucionan y hoy esta herramienta es fabulosa porque democratiza mucho y amplía además precisamente el horizonte, pero a la vez hay que alertar. Oye, cuidado, cuando tienes tantos miles y millones de seguidores, Yo creo que ese es tienes el que ser problema. especialmente Que se dejan responsable arrastrar un de lo que poco, no cuentas. sé. Claro. Hay que ser especialmente responsable y especialmente cuidadoso, hablando de todo. Supongo que también hablando de videojuegos, pero especialmente cuando hablas, por ejemplo, de temas tan sensibles como la inmigración o la historia. Tienes que saber mínimamente y si no, no te metas. Yo soy periodista y a mí me preguntas ahora del ébola y te voy a decir, hostia, David, no soy un tertuliano, no te puedo hablar de todo. Te Justo lo hablo de que... lo que sé y con mucha cautela, ¿no? Incluso de la represión franquista, oye, sé de lo que he investigado y de lo que he leído, pero seguro que me preguntas ahora mismo de pues, este periodo último que hemos hablado antes de los últimos años de franquismo, los años 60 y principios de los 70, y te diría, joder, David, es que de ese periodo, chico, pues pregúntale a Menganito o a Zutanito que lo ha investigado a fondo, ¿no? Yo creo que esa cautela es muy importante y te felicito por tenerla. Pues nada, Carlos, agradecerte una vez más haberte dejado molestar y nada, Nada, espero volver a verte en el futuro. seguro que sí, un placer, David. Bueno, pues resulta que esto de molestar a Carlos se tradujo en pocos minutos después de terminar la grabación, porque vi una noticia del alcalde de Madrid inaugurando una estatua en honor a la Legión, que por cierto, el busto que sale arriba de todo es un legionario, un soldado genérico de la época de su fundación, anterior a la Guerra Civil. Y el tema fue que me acordé de una duda que llevo teniendo bastante tiempo, la mantengo a día de hoy, sigo sin poder darle una respuesta clara, y es si en el plano estrictamente militar, esto es importante, fundamental para mí, si no, pues ya no habría ninguna duda, un cuerpo militar como es la Legión puede seguir homenajeando en sus cuarteles al que fue su fundador, porque no se puede borrar que Millán Astray fue el fundador de la Legión. O sea, es así, no se puede eliminar de la historia. Otra cosa, por supuesto, es entrar en homenajes políticos, etcétera, etcétera. Ahí sí que no hay debate. Pero esta es la duda. Se trata de un tema sin duda muy complejo, muy complejo. ¿Por qué? Porque algunas de esas unidades militares o algunos
Arcos, por ejemplo, que también han sido homenajeados y hay calles en su honor, tienen, bueno, pues un pasado siniestro. O sea, pueden tener, sin duda, algunos capítulos en su historia que hayan podido ser capítulos, no sé si calificarlos como heroicos, pero bueno, de servicio en cualquier caso a nuestro país, pero tienen otros capítulos muy, muy negros que se intentan ocultar y eso es ridículo, es absurdo. No hay que idealizar en general nada, pero tampoco el papel jugado por determinadas unidades militares. La Legión, sin duda, ha podido jugar un papel importante y destacado en algunos capítulos de nuestra historia, pero tiene capítulos muy oscuros, muy oscuros. Durante la guerra colonial en Marruecos tenemos imágenes de legionarios con cabezas cortadas, de testimonios, incluso de un libro escrito por el propio Franco cuando era comandante de la Legión, en el que se habla de cómo se amputaban miembros a los enemigos, ¿no? Una vez que habían sido asesinados o que habían sido capturados. El papel de la Legión durante la guerra civil fue un papel también siniestro. Primero se puso del lado de los golpistas y a partir de ahí fue el brazo ejecutor más cruel probablemente, junto con los regulares, de todo lo que fue el ejército franquista. Violaciones, asesinatos masivos, masacres en pueblos. Con ese currículum, desde luego es discutible cuando menos el que haya que poner una estatua o rendir un tributo a esa unidad militar. Insisto, discutible, porque es verdad que si se toman partes, bueno, pues podría ser legítimo, ¿no? Pero desde luego eso, lo que no me cabe duda, si puedo tener dudas con algunas unidades militares, de lo que no tengo ninguna duda, es de lo que ocurre con determinados generales o miembros destacados del ejército. Ahí sí que no hay medias tintas. Por mucho que alguien pueda decirse que tiene un pasado glorioso por haber participado en determinadas guerras o en determinados capítulos de nuestra historia, si esa persona después fue un criminal de guerra, fue un golpista, fue un fascista, evidentemente a esa persona no se le puede rendir tributo. Es decir, no se puede utilizar el argumento que se ha utilizado con Millán Astray o con Franco de, bueno, no, es que este homenaje obedece exclusivamente a su pasado en las guerras coloniales, no tiene nada que ver con su papel como golpista y como dictador o como cómplice de esa dictadura. Bueno, eso no sirve, ¿no? Pensemos en el caso parecido de Adolf Hitler, que se le erijan estatuas o se le hagan monumentos porque fue un soldado valiente durante la Primera Guerra Mundial y se obvie todo lo que ocurrió después. No, eso desde luego es absolutamente ridículo. Son excusas, además, de herederos del franquismo que lo único que quieren es realmente rendir tributo al dictador, o en este caso a Millán Astray, a un tipo que él mismo reconocía que era fascista y se enorgullecía de decir que era fascista y que era admirador de Adolf Hitler y de Mussolini y del propio Franco. Con lo cual, por el hecho de que fundara la Legión, decir que se le rinde tributo como fundador de la Legión, pero no por todo lo demás, bueno, es una excusa burda que no se sostiene por ningún lado. Con lo cual yo creo que había que diferenciar muy claramente una cosa de la otra y en el caso de unidades concretas del ejército, bueno, yo sería especialmente cauto y unidades que están muy, muy marcadas o por capítulos muy negros de su historia, bueno, quizás mejor sea dejarlo correr y cuando menos no hacerle este tipo de homenajes.